Bueno, acá tenemos un problema de dinámica, también correspondiente a la segunda ley de Newton, al igual que el problema anterior. Y este problema nos dice lo siguiente. Nos dice que un automóvil, que lo he dibujado acá, de una masa de 2000 kilogramos, entonces colocamos la masa es de 2000 kilogramos, ¿no es cierto? ¿Ya? Inicialmente tenía una velocidad de 126 kilómetros sobre hora. Es decir, ya cuando este automóvil pasa por este punto, tiene una velocidad inicial que es de 126 kilómetros sobre hora. Ya. Esos 126 hay que transformarlo. Entonces, 126 kilómetros la hora tenemos que transformarlo a metro sobre segundo. Por lo tanto, lo vamos a pasar de kilómetro a metro y de hora a segundo. Para realizar la transformación de unidad, la idea es eliminar este kilómetro. Y eso se elimina de forma cruzada mediante la multiplicación de fracciones equivalente a una unidad. Entonces, nosotros vamos a decir que un kilómetro, ¿no es cierto?, es igual a 1000 metros. De esa forma, sabemos que esto vale 1, porque tienen la misma dimensión. Entonces, vamos a decir que un kilómetro se puede eliminar con el otro kilómetro, y quedaría la unidad metro. Entonces, el metro pasa a ocupar el lugar del kilómetro. Lo multiplicaré por otra fracción equivalente a 1 para no afectar en nada al resultado. Entonces, la hora la coloco arriba y abajo coloco lo que quiero transformar, que es el segundo. Entonces, vamos a decir que una hora es igual a 3600 segundos. Y de esta forma se elimina la hora. Veamos cómo queda esto en la calculadora. Bueno, sería así. Los 126 lo multiplicamos. Abro un paréntesis. ¿Ya? Y arriba tengo el 1000. Lo divido por 1, dice. Acuérdense que las unidades de medida no se colocan. Y colocamos el 1 dividido por los 3600. Cierro y presión igual. Y de esa forma yo tengo el resultado de metro sobre segundo. Como se dieron cuenta, el resultado son 35 metros sobre segundo. Por tanto, de esa forma yo colocaré el 35 metros sobre segundo como velocidad inicial. Bueno, dice que el automóvil, al presionar el sistema de freno, el conductor logra reducir su velocidad hasta detenerlo en 50 metros. Es decir, desde aquí hasta acá hay una distancia de 50 metros. Y dice que se detiene, por lo tanto, en este punto la velocidad es de 0 metros sobre segundo. Pero estamos en dinámica, no en cinemática. ¿Cómo se detiene? Con una fuerza, es decir, al aplicar una fuerza en ese sentido, se está deteniendo todo este cuerpo de masa de 2000 kilogramos que es un automóvil. ¿Ya? Entonces me piden que yo calcule el valor de la fuerza. Entonces ese es mi objetivo. Calcular el valor de la fuerza aplicada. Entonces la situación es la siguiente del problema. El automóvil cuando estaba acá llevaba una velocidad de 35, es decir, iba con velocidad. Y ahí al presionar el freno, este automóvil comenzó a detenerse lentamente y se detiene hasta este punto. Y en este punto se detuvo, que fue cuando avanzó 35 metros. Bueno, no se detuvo tan lentamente porque si este frena de 35 en 50 metros, es decir, presionó el pedal a fondo. Todo el sistema a fondo, ¿no es cierto? Bueno, volvamos con nuestro problema ya que tenemos todos los datos asignables. Y veamos cuál es la fórmula a utilizar. La fórmula a utilizar es la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración.
Fuerza es la incógnita, por lo tanto la debo pintar de color rojo para identificarla sobre las otras cosas. Al igual que el problema anterior, la fuerza es la incógnita principal, la masa se tiene, dice que este cuerpo cuando está en movimiento lleva una masa de 2000 kilogramos. La aceleración no se posee, por lo tanto la aceleración yo voy a tener que calcularla aparte. Si la marcamos acá, estableciendo que hay que calcularla, ¿no es cierto? Bueno, fuerza incógnita principal y aceleración también es una incógnita pero no principal. Tenemos que buscar una forma de encontrar esa aceleración y la forma es mediante cinemática. Entonces vamos a aplicar las ecuaciones de cinemática del movimiento rectilíneo uniforme acelerado para poder encontrar la aceleración, en este caso con las variables que nos ha entregado el problema. Veamos cuáles son los datos entregados y cuáles son las ecuaciones. Entonces, eso es lo que se despliega a continuación. Recordemos que los datos de la velocidad inicial, que eran 35, que yo la transformé, ¿no es cierto? Porque eran 126 km/h. Después el automóvil se detenía, ahí alcanzaba los 0, en una extraordinaria distancia de 50 metros. Entonces, para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, las ecuaciones serán las siguientes. Ahora yo tengo que empezar a descartar ecuaciones. Lo más importante de los datos es la incógnita, porque es lo que quiero y ando buscando. Muy importante. Entonces, la aceleración, veré cuáles de estas tienen aceleración. La primera tiene, sí. La segunda también. Ahí está la letra A, ¿no es cierto? Esta también tiene, ahí está la letra A. Pero la última no tiene la letra A. Por lo tanto, debo eliminarla. Seguiré con la velocidad inicial. En este caso, todas tienen la V sub 0. V sub 0, V sub 0. Todas las tienen. Por lo tanto, en este caso, no elimino ninguna. Velocidad final la tiene la primera y la segunda, pero la última no la tiene, por lo tanto debe ser eliminada. En este caso quedan solamente dos ecuaciones y el dato que va a decidir cuál es la ecuación a utilizar es la distancia. La que tiene distancia es la segunda, por lo tanto elimino la primera en este sentido. Entonces quedamos con esta ecuación y al quedar con esa ecuación procederemos a valorizarla. Bueno, yo prefiero trabajar esta ecuación de esta forma porque es más fácil el despeje, ya sea para un lado o para el otro lado. Y está casi despejada, ¿no es cierto? También se rompe el mito de que es una ecuación de velocidad final. No, es una ecuación para velocidad final, inicial, aceleración o distancia, ¿no es cierto? Se rompe ese mito también. Entonces, comencemos con el despeje en este caso. Pero antes de despejar, creo que es mucho más fácil valorizar y después despejar. Vamos a valorizar sin las unidades de medida cada uno de estos datos. Pero creo que siempre es preferible reemplazar la velocidad que es 0 para eliminar una variable. Entonces, al reemplazar la velocidad final que es 0, se elimina automáticamente esta variable de acá, quedando lo siguiente. Bueno, como puedes darte cuenta, ahora ha quedado una ecuación mucho más sencilla. Entonces ahora colocamos el menos la velocidad inicial, que son 35, elevada al cuadrado. Y eso es igual a 2 veces la aceleración. 2 veces la aceleración por la distancia, que son 50. ¿No es cierto? Ahora la idea es ordenar esto para poder multiplicarlos. ¿Ya? Eso lo queremos a continuación. En este caso, tomaré este 2 y lo moveré hacia el lado de acá, ¿no es cierto? Cambiando el orden del producto. Entonces ahora yo voy a resolver el 35 que está ahí al cuadrado y voy a resolver el 50 por 2. Ese es el siguiente paso. Entonces 35 al cuadrado es 1225. Pero acuérdense que hay que agregar el menos, porque ese no es un menos del número, es un menos de la fórmula. Y después 50 por 2 no es necesario en la calculadora porque sabemos que eso es 100, ¿no es cierto? Pero si quiere, probamos. 100, ¿no es cierto? Bueno, ahora reemplazaremos esos números donde corresponden. Bueno, queda la siguiente ecuación. El 100, como está multiplicando a la letra A, va a pasar
dividiendo de esta forma. Mire qué hermoso. ¿Ya? Resultando un valor de aceleración igual a menos 12,25 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, recordemos que la masa es de 2000 y la aceleración es de menos 12,25. Vamos a reemplazar esos dos valores donde corresponden. Sería 2000 por menos 12,25. Nos da un valor de menos 24.500 newtons. Y con eso hemos terminado nuestro problema. Ahí está la respuesta y la solución final al problema. Muchas gracias por su atención.